Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a la exposición. Buen día, doctorita. Mil disculpas por el horario que hemos ido adelantando. No se preocupen, es un tema súper importante. Espero pues llegar con esta posición un poquito más, hacerles dar a conocer, ¿no? Este tema que les vamos a dar a conocer tanto mi persona Fanny como Saraí es el tema de biocerámicos en operatoria y en endodoncia, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Por ejemplo, para poder hablar, digamos, antes de irnos a lo que es y para qué nos sirve, se dice que estos materiales biocerámicos era un material, digamos, utilizado en la medicina, ¿ya? Pero con lo que ha ido avanzando, después hemos ido conociendo sobre material, entonces es incorporado dentro de la odontología. Actualmente se dice que nosotros buscamos no utilizar este material no solamente para poder restaurar o sellar, sino que este material nos va a ayudar a interactuar, ¿no?, con los tejidos vivos y así también favorecer a su reparación. Como acá vemos, nos indica qué son los biocerámicos, nos dicen, ¿no?, para que muchos que no sabemos. Se dice que es un material, ¿ya? Es un material cerámico inorgánico, no metálico, no es metálico. También, ¿cuál es el objetivo? Es para poder reparar o reconstruir los tejidos vivos. Estas, por ejemplo, poseen pues unas propiedades bioactivas, ¿no? Lo que significa que pueden interactuar con los tejidos. Así también nos va a favorecer los procesos de reparación y regeneración. Ahora, este material, ¿para qué nos sirve en endodoncia? Estos materiales biocerámicos se utiliza principalmente para el sellado, ¿no?, de las perforaciones radiculares, así también como epicoformaciones, ¿no?, en cirugías puede ser. Y como estos son cementos selladores, durante la obturación ya de estos conductos, para en esos casos nosotros utilizamos. Entonces, ¿cuál es la función de este biocerámico en endodoncia? Nos va a proporcionar un sellado, ¿no? Un sellado hermético, para poder prevenir unas microfiltraciones de las bacterias y así también favorecer la reparación, ¿no?, de los tejidos periapicales. Ahora, por ejemplo, ¿qué son las epicoformaciones? Como les había dicho, es cuando un diente joven se dice que pierde pues la vitalidad pulpar antes de poder completar su desarrollo de la raíz, ¿ya? El ápice permite, como el ápice está abierto, entonces este material nos va a ayudar a que tenga una barrera artificial. Por eso se dice que se utiliza en un sellado de conducto también. Ahora, ¿para qué nos sirve también en la operatoria dental? Se emplean, pues, como acá dice, un recubrimiento pulpar. Puede ser directo e indirecto. Hay bases cavitarias, ¿no?, y procedimientos que se puede ir viendo para poder conservar la vitalidad de la pulpa. Entonces, gracias a los, ¿cómo se puede decir?, a las propiedades biológicas, ¿ya?, nos va a ayudar a proteger a la pulpa dental. Entonces, va a poder estimular la formación, ¿no?, de la dentina reparativa. Es por eso que estos biocerámicos se consideran, ¿no?, un material prácticamente innovador, que sí, efectivamente está mejorado, ¿ya? Y también tiene un éxito
en los tratamientos, tanto como en la endodoncia y en la operatoria dental. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, acá observamos a lo que nosotros hemos visto. Existen estos tres objetivos primordiales, ¿no? Estas nos va a ayudar al organismo a recuperar el tejido dañado, como caries profundas, como ya nos había repetido la doctora, no siempre es por caries, ¿no? Puede ser traumatismo, infecciones o otras razones, ¿ya? Entonces, por este material que es biocompatible, estos biocerámicos, nos va a favorecer pues a la cicatrización, ¿no? Y a la recuperación de los tejidos periapicales, ya sean o las pulpares. Por ejemplo, aquí vamos a ver para reproducir la reparación, lo que ya les había comentado hace un momento, nos va a ayudar, ¿no ve? Nos va a ayudar nos va a ayudar a reparar a los tejidos dañados, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, en este caso, en la primera imagen que vemos, después de una perforación radicular que ya habíamos hecho, este material biocerámico nos va a ayudar a que los tejidos se reparen alrededor de la zona afectada, ¿no? Entonces ahí vemos dos lados prácticamente distintos, donde en un lado vemos con el material, en el otro lado, ¿no? Ahora, en cuanto a la reconstrucción, por ejemplo, acá consiste prácticamente en poder reemplazar, ¿no? O restaurar, se puede decir, estructuras dentales que se ha perdido por pérdida o por daño. Por ejemplo, ahí vemos que tiene una zona muy afectada, ¿no? Esta prácticamente es grande. Entonces, para poder nosotros tener un mantenimiento tanto de la función y la integridad también de los tejidos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer que la reparación de una reabsorción dentinaria o la creación de una barrera, ¿no? Apical, como puede ser en un procedimiento de apicoformación, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí en la estimulación de los tejidos vivos, en este caso podemos ver cómo va a estimular, ¿no? Este material. Entonces, este material que nosotros vamos a colocar así en la pieza dental como material biocerámico, va a tener pues la capacidad, ¿no? De interactuar con las células del organismo, ¿no ve? Entonces, vamos a estimular para que se vuelva a formar este nuevo tejido. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Como el material biocerámico está, ya lo colocamos, este material va a entrar, ¿no ve? Con los tejidos, tanto, y con las células, a las células que vemos ahí, va a entrar con el contacto también de los tejidos. ¿Y esto qué va a pasar? Va a poder liberar iones de calcio, ¿ya? Esta va a poder liberar. Entonces, en cuanto libere estos iones de calcio, nos va a favorecer pues en la formación de la dentina reparativa, como el tejido mineralizado, se puede decir. Así también este material va a poder liberar los iones de calcio, ¿no ve? Entonces va a poder eliminar los iones de calcio. Y esta, por ejemplo, en cuanto libera estos iones de calcio, el pH se va a volver pues alcalino. Entonces ahí es donde las bacterias no va a poder ingresar, o sea, los va a dispersar, como se puede decir. Al siguiente, por favor. Ahora, por ejemplo, acá dice composición química. Vamos a ver cómo prácticamente está compuesto nuestro material biocerámico, ¿no? Por ejemplo, está formado por el silicato de tricálcico. Este componente
es bien esencial para este material, porque entra, como ya lo he dicho, entra, no ve en contacto. Entonces, en cuanto tenga contacto el silicato tricálcico con la humedad, entonces ahí es donde va a iniciar la reacción del fraguado. Entonces, en cuanto empiece la reacción de fraguado, va a poder liberar iones de calcio, en que favorece la reparación de los tejidos. Esta es la que nos va a ayudar a poder reparar. Ahora, en cuanto al silicato de calcio, esta va a complementar la acción del silicato tricálcico, y esta va a contribuir con el silicato tricálcico. ¿Para qué? Para poder endurecer del material y aumenta la resistencia a largo plazo. Ahora, en cuanto al óxido de calcio, al reaccionar con el agua, forma un hidróxido de calcio, como su nombre indica. Entonces, ¿qué va a hacer este óxido de calcio? Va a aumentar el pH del material. Este ambiente va a ser, pues, va a ser muy alcalino, ¿no ve? Para poder eliminar las bacterias y favorece la formación de tejido mineralizado. Entonces, este es el material, ya el óxido de calcio, este es el material que va a ayudar a eliminar a las bacterias. Y el óxido por ejemplo, el óxido de circonio, aquí, por ejemplo, se utiliza como un agente radiopaco, se dice. ¿Para qué? Para poder nosotros observar el material en la radiografía, se va a poder observar. ¿Para qué? O sea, no va a afectar en nada de sus propiedades biológicas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en los agentes radiopacos, permite diferenciar el material de los tejidos, como les había hecho con el óxido de circonio. Vamos a poder ver unas radiografías y así nosotros vamos a poder evaluar si era colocado, digamos, correctamente el material. Por ejemplo, acá vemos el mecanismo de acción, ¿no? Este mecanismo de acción comienza cuando el biocerámico ya entra, nuevamente les voy a repetir, entra en contacto con la humedad de los tejidos o con los líquidos que que está pues dentro del conducto, ¿no ves? Radicular. ¿Qué es lo que va a pasar primero? Va a haber la hidratación. Ya vemos ahí que va a haber la hidratación. Este material absorbe agua, ¿sí? Y entonces ahí es donde va a empezar el proceso de fraguado. Por ejemplo, después de que haya pasado la hidratación, vamos a ver la liberación de calcio. Durante este proceso de liberación de calcio, esta va a estimular la reparación biológica, ¿ya? Entonces, la formación de hidróxido otro paso que va a pasar es la formación de hidróxido de calcio. Esta formación de hidróxido de calcio son iones de calcio que van a poder reaccionar en forma de, ¿cómo se puede decir? Como su nombre indica, ¿no? El hidróxido de calcio. Esta va a aumentar. Ay, un ratito. Aquí está. Entonces, la formación de hidróxido de calcio va a formar el hidróxido de calcio, que va a aumentar el pH, ¿ya? El otro paso que se va a poder observar ya es una acción antibacteriana. ¿Cómo? Como ya habíamos dicho que va a aumentar el pH, entonces el pH se va a volver alcalino. ¿Para qué? Para que dificulte, ¿no?, la supervivencia de las bacterias que van a existir en esta zona. Ahí también nos dice que va a haber una formación de la hidroxiapatita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Va a favorecer a la regeneración y al sellado biológico. En cuanto, también hay se puede decir que hay una reparación tisular también, ¿no? Por ejemplo, en la reparación tisular, lo que va a hacer va a poder estimular la formación de tejido duro, como la dentina repartida o tejido mineralizado periapical. La siguiente, por favor.
Acá vemos, por ejemplo, propiedades físicas y biológicas. Acá vamos a observar de que los biocerámicos son materiales tan utilizados actualmente en la odontología, ¿no? Por ejemplo, vemos la biocompatibilidad. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Entonces, esto significa que este material biocerámico puede estar pues en contacto con los tejidos vivos. Este no nos va a causar toxicidad, no nos va a causar una inflamación o algún rechazo, ¿no? Gracias más bien a las características que contiene este biocerámico, nos favorece a nosotros para poder hacer una reparación o una cicatrización de los tejidos. Por otro lado, tenemos la estabilidad dimensional e insolubilidad. Esta, por ejemplo, que una vez digamos que estén fraguados, no se van a contraer, ya no se contrae el material, no se disuelven fácilmente. Entonces, esto nos va a permitir a que se mantenga pues sellado, ¿no? Y hermético. Así también va a evitar la microfiltración bacteriana. Por ejemplo, en cuanto al fraguado hidráulico, ya les había dicho, cuando tiene un contacto, como es polvo y tiene contacto con el agua, entonces ya va a empezar, ¿no? a fraguar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el material puede endurecer, ¿no ven? Incluso en presencia de la humedad que haya, va a endurecer. Entonces, esta característica es muy útil porque en el interior de los conductos siempre existe humedad, siempre. En cuanto acá vemos la radioopacidad, como les dije anteriormente, vamos a poder observar, ¿no ve? Vamos a poder observar claramente en las radiografías y controlar su correcta colocación, ¿no? Vamos a poder observar cómo habíamos ya trabajado. Esto nos va a ayudar bastante. Después podemos seguir a la siguiente diapositiva. Ahí está. En cuanto a las clasificaciones de esta propiedad biológica, existen bioactivos, bioinertes, bioinductores, biodegradables. En cuanto a los bioactivos, se dice que estas van a interactuar directamente con el tejido, ¿ya? Con el tejido vivo. Esta nos va a favorecer pues en un proceso de reparación y regeneración nuevamente. Se caracteriza más porque son unos biocerámicos modernos. En cuanto a los bioinertes, estos, por ejemplo, permanecen estables dentro del organismo y prácticamente no interactúan con los tejidos que los rodean. ¿Ya? Los bioinductores. Estas, por ejemplo, sí tienen una capacidad para poder estimular una respuesta biológica, ¿ya? ¿En qué nos va a favorecer? En la formación de tejido nuevo. En cuanto a las biodegradables, estas, por ejemplo, sí pueden degradarse progresivamente y ser reemplazados por un tejido que va a ser producido por el mismo organismo, ¿no? En esta, por ejemplo, podemos decir que estos biocerámicos no solamente actúan como material de relleno, ojo, sino que participan activamente, ¿no? En los procesos biológicos para poder recuperar esto de tisular. Siguiente diapositiva, por favor. Acá vamos a entrar un poquito. Aplicaciones principales en endodoncia. Por ejemplo, vamos a poder ver que la principal zona es donde se utilizan estos materiales es en un conducto radicular, ¿no? En cuanto al sellado de perforaciones radiculares, ya vamos a poder sellar, ¿no? ¿Qué va a producir?
no, ¿cómo se puede decir? Se pueden producir accidentalmente, ¿no? Durante el tratamiento o como una consecuencia de procesos patológicos. Nos va a ayudar a este material, en esos casos, ¿no? En un sellado de perforaciones radiculares, como las epicoformaciones, de igual manera, como ven la imagen, no está en total, digamos, conformado la raíz. Entonces, es un proceso que se puede realizar en los dientes inmaduros, como en este caso, ¿ya? El ápice sigue pues abierto, y entonces para poder inducir a la forma, esto pues va, ay, ¿cómo se puede decir? Va a inducir a la formación de una barrera apical, ¿no? El material. Hay otro caso que podemos ver en cuanto a la cirugía endodóntica o la retroobturación. Este, en este caso, por ejemplo, va a tener una excelente capacidad de sellado, se puede decir. En cuanto a los cementos de selladores biocerámicos, ya se dice que actualmente existen pues cementos selladores, ¿no? Biocerámicos que se utiliza junto con la gutapercha, ¿ya? Esto durante una obturación de conducto que se puede ir mejorando durante el sellado tridimensional. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar todo esto, estos materiales? No se olviden para poder regenerar y reparar, ¿no? Tejidos. Va a continuar mi compañera, doctorita. Perfecto, muchas gracias. Buen día, doctor y compañeros. ¿Se me escucha bien o tal vez con retorno? Perfectamente, todo muy bien. Ya. Bueno, continuando con las aplicaciones específicas en el 11, vamos a hablar del MTA. Bueno, vamos a hablar de estos 3 puntos importantes, que son la evolución del color, la manipulación y las limitaciones. La evolución del color, como podemos ver en la primera imagen, existe el MTA blanco y el MTA gris. Bueno, el MTA gris es la versión original, ¿no? Que tenía pigmentadas estructuras dentales, pero ya en los años 2000 se ha ido desarrollando el MTA blanco. Ha ido reduciendo el contenido de hierro para poder eh, disminuir tal vez el inconveniente estético. Hablando de la manipulación, pues esta se va a presentar en polvo y se va a mezclar con agua purificada. Esta tiene una proporción estricta de 3:1. Debe lograrse una consistencia similar a la de arena mojada y su fraguado va a oscilar entre 50 y 165 minutos. Aunque también investigando, pues tal vez cuando existe humedad, bueno, su fraguado va a ser más o menos en 4 horas. Ahora, las limitaciones que va a tener, pues su manipulación en clínica es muy compleja, ya que esta va a demandar entrenamiento, porque requiere obligatoriamente el uso de la luz y tal vez la magnificación, y aún así una versión, perdón, y aún así esta tiene que tener una versión blanca, ¿no? Para poder llegar al color del diente y no poder sufrir alteraciones. Ahora, las aplicaciones específicas que tienen operatoria dental. En el área de la odontología restauradora y u operatoria, el enfoque principal de los biocerámicos se va a desplazar hacia la prevención de la vitalidad del órgano pulpar y la reparación estructural de la corona. Como podemos ver en las imágenes, esta nos va a ayudar en el recubrimiento pulpar, ya sea directo o indirecto, bases cavitarias y reparación de reabsorciones dentinarias.
En el recubrimiento pulpar van a actuar como barrera biológica protectora, ya sea sobre exposiciones pulpares o cercas a la misma. En bases cavitarias se van a utilizar para el sellado y aislamiento de cavidades. Y en la reparación de reabsorciones dentinarias, eh, el sellado va a ser definitivo. Acá podemos observar una tabla comparativa en casos de endodoncia y operatoria. Como se puede observar, el objetivo principal en endodoncia va a ser el sellado tridimensional hermético y la regeneración de la zona apical y radicular. En cambio, los biocerámicos en operatoria eh, van a brindar la protección de la vitalidad pulpar y el sellado de la interfaz dentina-restauración. Ahora, la consistencia que van a tener en endodoncia principalmente van a ser cementos pastosos, fluidos y también masillas pesadas. En cambio, en operatoria van a ser masillas de fraguado rápido, ya sea por sus fórmulas de autopolimerización o de curado. Eh, el entorno o uso clínico que van a tener en endodoncia eh, va a ir al interior del conducto, frecuentemente bajo condiciones de humedad tisular. En cambio, en operatoria va a ir en la cámara pulpar, piso o paredes de la cavidad coronal. Y la permanencia que va a tener en endodoncia, va a actuar como obturación o sellado definitivo. En cambio, en operatoria se va a posicionar como una base de protección debajo del material restaurador definitivo. La evolución y última generación. Acá vamos a hablar de derivados del silicato tricálcico puro, también nuevos agentes radiopacos que se utilizan y el concepto de monobloque tridimensional. En el primer concepto podemos hablar que los materiales modernos premezclados de última generación en los que, ya se han ido eliminando el contenido de materiales pesados, como han sido en su momento el plomo, el arsénico y el aluminio. También se habla que ahí va el cromo, ¿no? Ahora, los nuevos agentes radiopacos que están utilizando actualmente, así por decirlo, es el óxido de circonio o también el óxido de tantalio. Esto se va a asegurar que el diente no se pigmente y, siga manteniendo una excelente visibilidad radiográfica. Y, en el último concepto del monobloque tridimensional, mencionan que actualmente se está comercializando conos de gutapercha, modificados o impregnados con biocerámicos. Al ser utilizados en combinación con los cementos selladores biocerámicos, se va a generar una unión química continua y homogénea dentro del conducto. Y ya por último, acá están los materiales biocerámicos. El MTA viene en una forma de polvo más líquido. Esta se va a utilizar especialmente en endodoncia. Su aplicación va a ser en sellados apicales, también en perforaciones y retroobturaciones. El precio aproximado que va a tener este material es de 600 a 800 bolivianos por frascos. El siguiente material, que es Biodentin, de la misma manera, viene en polvo más líquido. Su uso en clínicas es para endodoncia y operatoria. Las aplicaciones que tiene va a ser recubrimiento pulpar y cavidades, bases cavitarias, perdón.
El precio que va a tener va a ser de 1000 a 1100, pero esta ya va a ser por kit. El otro material que es BioRot es un también cemento biocerámico que viene en pasta premezclada. Su uso va a ser en endodoncia. Su aplicación igual, obturación tridimensional de conductos, y el precio que tiene es de 700 a 900 bolivianos por kit. El 4, que es el Total Fill, de la misma manera vienen jeringas premezcladas. Su uso es endodóntico. La aplicación que tiene es el sellado hermético en monobloque tridimensional. El costo es de 800 a 1000 bolivianos. Y por último, el Neo MTA, que este producto viene en polvo más gel. Su uso es igual endodóntico y su aplicación en apicoformaciones y recubrimiento pulpar. El costo que tiene es de 850 a 950 bolivianos. A lo que pudimos investigar, tal vez, estas casas dentales están por Miraflores, por el Alto, La Ceja y por Leguino. Y eso es todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, un tema muy interesante. Vámonos al principio, por favor. ¿Por qué me ha interesado mucho que tomemos esto? Porque si se dan cuenta, es esto que está produciendo toda una revolución. ¿Cómo nace este biocerámico hace pocos años? No es, bueno, finales del siglo pasado. Lo que sucede es que es un odontólogo que estudia en la Universidad de Sao Paulo, empieza a estudiar materiales y genera esto, es un mineral trióxido agregado. Y si ustedes pueden analizar y conversan con algún ingeniero civil, también ellos utilizan esto en la construcción de paredes. Es un derivado del cemento Portland, del cemento que utilizamos para las construcciones. Entonces, este señor investiga esto y lo presenta en Brasil y nadie le da importancia. Nadie le da la importancia que requiere y entonces él se contacta con Suiza y sacan el MTA, el famoso mineral trióxido agregado, que en su momento era carísimo, 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 y muy poca gente tenía utilización. Este mineral trióxido agregado se utilizaba solamente para perforaciones, solamente para perforaciones. Y ahorita vamos a ver su tiempo de fraguado. Pues debo decirles que en este momento tenemos 3 tipos de minerales trióxido agregados. Minerales que son biocerámicos, básicamente, ¿no es cierto? Uno que utilizamos para las perforaciones en endodoncia o para cirugía, perforaciones de raíces, que pega y se seca. En endodoncia hay un cemento sellador, que es lo que se está utilizando ahora muchísimo. Les he pasado un par de propagandas que nos han enviado. Cemento sellador, en vez del endofil que utilizamos con frecuencia, en vez del endofil. Y luego hay otro que se utiliza como sellador. ¿Se acuerdan que hablábamos del famoso protector pulpar? Y yo les dije, no se llama más protector pulpar porque no protege a la pulpa, al contrario, la agrede, al contrario, modifica su pH y mata las células periféricas de la pulpa, pero estimula en su momento y mata también a los odontoblastos jóvenes y simpáticos que están en la primera fila, pero forma dentina, porque esa es una forma de defensa. Si lo entendemos en el caso de selladores, es como si estuviéramos hablando de un derivado o un hermano superior al hidróxido de calcio. ¿Ya? ¿Me están entendiendo eso? Es un producto mejorado al hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque tiene un pH alcalino.
¿Se acuerdan de la reglita que les hice? Ácido a la izquierda, alcalino a la derecha. ¿Se acuerdan? Perfecto, ¿se acuerdan? Entonces, este es un producto y que en el ácido se desarrollan las bacterias, ¿se acuerdan? Les dije, de aquí el punto medio del pH bucal, no se olviden ese cuadrito, por favor, para toda su vida. Del punto medio, ese es el pH bucal. Pero si me voy a la izquierda, es que estoy dejando que sea alcalino, ácido, perdón. ¿Cómo permito que sea ácido? No lavándome los dientes, consumiendo carbohidratos, etcétera, de tal forma que la boca se vuelve ácido y permito el desarrollo de bacterias. Pero si me voy a la derecha, estoy generando un ambiente alcalino, ¿no? Donde también en un exceso van a desarrollar los hongos. Entonces, este producto es altamente alcalino. ¿Cuánto era el pH del hidróxido de calcio? 13.6. Entonces, les decía, el hidróxido de calcio no te mata las bacterias, pero le cambia la piscina y hace que esas bacterias se vuelvan quizás. Y además, ¿qué es lo que hace? Como es tan alcalino, estimula a los ontoblastos a que formen dentina. Este es su primo hermano. Es alcalino, estimula la formación de dentina, también va a dañar un poco la pulpa, pero es rápidamente estimulador y protector. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál es la diferencia? Se ha hecho el estudio que cuando tengo que usarlo, si le quieren seguir llamando protector ocular o estimulador de dentina o sellador de dentina, cuando se ha hecho el estudio, el hidróxido de calcio te puede llegar al 90%. Ellos han logrado el 96% de formar dentina para proteger a esa pulpa que está expuesta. O sea, estimula la formación de dentina. Como sellador, ¿ya? Y llegan a un 96% de éxito, pero ¿cuándo? Cuando utilizan un ambiente totalmente aséptico, con un buen aislado absoluto y que la pulpa también esté en condiciones de poder regenerarse. ¿Cuándo es? Cuando es un paciente joven, así de fácil. Ese es un tipo de biocerámico. El segundo es para sellador. Y el tercer tipo, porque son 3 tipos, es como cemento que va a acompañar a los conos de gutapercha para sellar, que en la facultad usamos el Endofil. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? La siguiente, por favor. Entonces, 3 funciones. ¿Por qué repara? Porque así como el hidróxido de calcio, este elimina radicales oxidrilo. ¡Pluc! ¡Pluc! Bota radicales, y como estas bolitas que están viendo aquí a la derecha, liberación de iones de calcio y oxidrilo. Entonces bota, y esas son las que estimulan a los ontoblastos a formar nuevamente dentina. Por eso es cerámicos y estimulan las células que formen nuevo tejido. Porque lo mismo hace el hidróxido de calcio, libera radicales oxidrilos. Entonces genera y estimula la formación de un nuevo tejido, una nueva barrera. En el caso de las perforaciones, ¿qué es lo que hace? Simplemente la sella y deja que el medio quede tan sano que lo que puede hacer regenerar es tejido periodontal si estuviera inflamado. ¿Por qué? Como es alcalino, la inflamación va a bajar. ¿Y las logro reconstruir? Sí, porque es un material duro, es un material bastante cercano a la dentina. Entonces, hasta ahorita está dando toda una revolución. La siguiente, por favor. Y aquí, ¿por qué se le llama tricálcico? Porque tiene calcio y tiene óxido. Y ahora se van a dar cuenta que tiene bismuto, que es lo que necesitamos, un material que nos dé una radiopacidad. ¿Por qué? ¿Para qué necesito que me dé radiopacidad? Para que cuando tome la foto en la radiografía se vea blanco y diga, ahí está el producto, ahí está el medicamento. Entonces, es un silicato, es un material duro. También estamos usando ahora silicatos para cerámicas, para las coronas, para las incrustaciones,
Por ejemplo, el silicato está funcionando muy bien, un poquito aparte, hágase un poquito el cerebro. ¿Por qué estoy funcionando el silicato? Porque tiene muy buena dureza, porque no se fractura con facilidad y porque puedo tener color y porque no es tan rígido como la porcelana. Ayer he colocado una corona de silicato y se me ha caído como 5 veces. ¿Por qué? Porque estaba tallando, desgastando y cuando tallaba, ¡tuc!, se me caía. Eso me pasaba con una porcelana y ¡pac!, se me clisaba. Esto no se clisaba, no se me logró nada. Entonces, tiene muy buena resistencia y elimina calcio, que es lo que nos importa. Y aquí sus elementos radiopacos. Y después nos explican eso. La siguiente, quiero que vean lo que nos explican estos. ¿No es cierto? Y es biocompatible, o sea, no es irritante, no cambia de color, no genera desarrollo bacteriano, no es ácido. Eso quiere decir compatibilidad, que vive en paz, en armonía con los tejidos dentarios. No es insoluble, se endura, tarda un poco, el MTA tarda, van a darse cuánto tiempo, 3 horas tardaba en mezclarse, pero al final no es como el eugenato, que le ponemos y como es que viene la lluvia y después el eugenato se va lavando y se va quedando, ese es insoluble. En cambio este no se lava, no se disuelve, no se transforma. Se mezcla el polvito con un líquido que la empresa te manda, pero a veces creo que es hasta suero. Y esto, la radiopacidad, ¿por qué? Porque le pongo un elemento que le dé radiopacidad, que se vea en la radiografía y digas, ah, este es el biocerámico que coloqué. Por eso es que para poder verlo a través de las radiografías. Siguiente. Imagen de principio nos llegó. Estas son sus propiedades. El activo, o sea, estimula la formación de los pH por la liberación de radicales oxidrilos. No daña los tejidos. Por ejemplo, había uno que se llamaba, no me acuerdo, que lo tenía de anaranjado en la pieza. El famoso que utilizaban yodoformo que utilizaban mucho los cirujanos y que también lo usaron los endodoncistas y hacían su crema de leche para obturar conductos, que tenía yodoformo. El yodo es un elemento muy bueno como antiséptico, pero altamente peligroso porque tiene plomo en su composición. Las abuelitas todavía se van a dar cuenta, desinfectar esa herida, ponle yodo. Falso, peligroso, radioactivo. Tiene plomo, tiene metal en su composición. Entonces, es activa. Y estimula la actividad biológica por la liberación de radicales oxidrilos, ¿no es cierto? Entonces, muy buen elemento todavía hasta ahora. Por eso, acuérdense de mí, en la ciencia y en la vida, nada está dicho. La verdad de hoy es la mentira del mañana. Hasta hace unos años decíamos, oh, bendito hidróxido de calcio, hoy podemos decir, ya no me gusta mucho el hidróxido de calcio y este está reemplazando. Y no sabemos qué pueda pasar dentro de unos años. Pero hasta ahorita este es un excelente material. La siguiente, por favor. ¿No? En sellado, como les decía, sellado de perforaciones. Se ubica la perforación cuando es a la entrada del conducto, cuando he perforado la pared, porque he hecho mal acceso, porque he utilizado mal las fresas y todo lo que hemos hablado. En la picoformación están usando mucho los pediatras que lo colocan ahí abajo, como es un elemento alcalino, como es un elemento duro, a diferencia del hidróxido de calcio que lo colocábamos como polvo, pasta o mezclado con algo, este va duro y como es alcalino, va a modificar ese pH, va a lograr una desinflamación y como está liberando radicales oxidrilos, va a terminar de formar el ápice. En cirugía, en cirugías nosotros también lo sellamos. Fíjense que nosotros, y esto no lo estoy hablando porque tengo 500 años, sino porque hemos vivido haciendo ciencia y odontología. Cuando perforábamos en cirugía o cuando hacían los cirujanos son fanáticos de hacer la cirugía periapical, las famosas apicectomías. Ven oscurito y apicectomía y yo estoy peleando. Y hemos hecho nos hemos
debatido con el doctor Neme y me ha dicho, a ver, demuéstrame que esas lesiones periapicales no hay que operarlas. Entonces, estamos trabajando con la doctora Janet, tenemos unos 4 casos que tenemos un par de años que le estamos haciendo seguimiento con pura tomografía, les cuento, para demostrarle que las lesiones periapicales se resuelven con un buen tratamiento endodóntico y no con una cirugía. Pero cuando en el caso extremo tenemos que llegar a la cirugía, que antes hacíamos un montón, por la ignorancia, ¿no? Empezaron a taparse con amalgama, después le tapábamos con ionómero, después le tapábamos con resinas, que las resinas compuestas, las híbridas, todas hemos utilizado. Y ahora estamos tapando con este biocerámico. ¿Por qué? Porque este material acepta humedad. Fíjense que acepta humedad, a diferencia de la resina. La resina es seca, seca, seca. Tiene que estar, o sea, no súper seco, pero bastante seco, sino ¡ploc! Se te sale, ¡ploc! Se te sale. Entonces, ahora estamos utilizando muy bien y los cementos selladores para endodoncia. Entonces, son 3 tipos, quede claro. Para perforaciones, para sellador dentinario en heridas pulpares, etcétera, y como cemento sellador que va a acompañar al cono de gutapercha. Pero ahora nos presentan otra cosa muy interesante. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿no? Y el MTA de principio era muy gris y nos dejaba una mancha oscura. Y aquí está por qué. Porque tenía metales en su composición. Y otro de los grandes errores que tenía el MTA, y por eso quiero quitarles el mito biocerámico MTA, biocerámico. No, en este momento tenemos de tener por lo menos 100 marcas en el mercado, así como ya hay miles de marcas de resinas, ahora el mineral trióxido agregado, los biocerámicos, tenemos N marcas. Pero ¿cuál fue el gran error del MTA para iniciar? Su tiempo de fraguado. Nos tardaba 2 a 3 horas de fraguar. Y ahí apareció, yo era la que les traía a Bolivia, el biodentine que no entraba a Bolivia por nada, y yo traía cuando viajaba afuera y repartía todos los endodoncistas. ¿Por qué? Porque el tiempo de fraguado del biodentine en perforaciones en La Paz hemos calculado 13 minutos. Imagínense que fue toda una revolución a cambio de estos 50, 165 minutos. Y le cambiamos porque lo que ha cambiado es ese elemento que tiene que darle radiopacidad. Y aquí nos está explicando muy claramente. Y además, antes teníamos que ponerle lámpara. La siguiente, por favor. La siguiente, ¿no? Aquí está, fíjense, está como recubridor pulpar directo, perfecto. Es un tipo, no es el mismo producto que puedes usar para lo mismo. Es un biocerámico especial para recubrimientos pulpares. Otro, como base cavitaria o como para reparaciones, en las reabsorciones también utilizamos. Y el otro es como cemento de obturación. La siguiente, de conductos. La siguiente, ¿no? Entonces, esto ya nos ha explicado nuestra compañera bastante bien. Su consistencia es medio pastosito, entonces es fácil de... Pero aquí está, objetivo, protector pulpar, sellador interfase, sellador dentinario, 1. Ahora, en endodoncia para perforaciones y para la obturación definitiva. Nada es definitivo en la vida, por favor, nada es definitivo. Base de producción material restaurador, también, pero sobre todo esas 3 especialidades. La siguiente, por favor. Y esto, ¿por qué era gris el MTA inicial? Porque tenía plomo, arsénico, aluminio y cromo. Imagínense una bomba de metales. Una bomba de metales. Como que les decía el yodoformo, que tiene plomo. Entonces, ¿se acuerdan que alguna vez les digo, alguien debe saber que se hacía una muerte química de la pulpa y que mejor lo dejábamos un par de días o 3 y a 24 horas y al otro día? Le poníamos arsénico y lo matábamos, no sabías si habías matado a cuántos pacientes con esto.
Entonces, hemos cambiado, fíjense, el óxido de bismuto ha sido reemplazado también por el circonio que te va más, y el tantalio. ¿Se acuerdan del tantalio? ¿En qué otro elemento está presente? Que han llevado materiales, ¿ya? Y otro, fíjense, esto es una cosa diferente, no lo he escuchado, conos de gutapercha con biocerámico, porque lo que nosotros tenemos es cemento que vamos a biocerámico que va a acompañar al cono de gutapercha, y esto lo voy a investigar, conos de gutapercha impregnados. Fíjense, son varias las utilizaciones. Eso es una evolución, como dice, de última generación. La siguiente, ¿no? Y aquí nos dan todos los productos, nos dan, el segundo es el biocerámico. Cuando lo agrandes las imágenes, estas van a ver todos los productos que tenemos, y como les he pasado ahorita el Repair, que está haciendo boom, porque ¿cuál es la diferencia? Que en el MTA, el biodentine, teníamos que mezclar polvo y líquido, ¿no es cierto? Hacer una masita. Es más, el biodentine teníamos que poner en un amalgamador porque venían válvulas. Y el amalgamador nomás, el aparato nos costaba $800. Como yo tenía, que mi tío me había regalado, entonces yo he prestado muchas veces mi amalgamador a varios colegas para que hagan sus tesis o cuando tenían que utilizar esto. En cambio ahora, el Repair que les he pasado en la foto, es como una jeringuita que va, ¡tic! Le pongo una gotita donde quiero hacer la reparación y se acabó el baile. Así de fácil. Entonces, por eso les he pasado este nuevo producto. Fíjense, nos han hecho una investigación y nos dice, hay en el Alto, hay en la zona del San Francisco, hay en el centro, hay en la zona sur, porque ya está esto, un producto perfectamente utilizado en todo nuestro entorno. Ya, estos cuadritos, estas presentaciones, por favor, guárdenselas como tesoro. Por lo menos estos cuadros, guárdense, se van a dar cuenta que en su vida profesional les va a servir. Aquí no es aprender, no es solo aprobar la materia, no solo es estar presente, sino estar preparados para su vida profesional. La siguiente, por favor. Y muchas gracias. ¿Alguna opinión, algún comentario? Nada, todos calladitos. Muy bien, los felicito, Karina, bien. ¿Se han dado cuenta que este es un tema? Saben, chicos, aunque sea vía virtual, los demás que vayan peleando, que vayan marchando, que vayan haciendo lo que quieran. Nosotros haremos como dicho odontología. Y se van a dar cuenta que ustedes van a estar mucho mejor preparados que muchos de sus compañeros, que algunos deben estar pasando vacación. A mí me deben estar odiando ahora, me dicen, ay, no nos deja dormir. Gracias, Maciel, más bien por hacernos despertar temprano a todos. Bueno, yo siempre me despierto temprano, pero hacer que nuestro día empiece con mucho aprendizaje, excelente presentación, muy buen tema, difícil, nuevo, y gracias y un abrazo a todos y a funcionar, chicos. Nadie de volver a dormir, y los que están en la cama con su celular debajo de las brazadas, levanten de una vez. Ya, apúrense y funcionen, hagan patria. ¿Listo? Un besito. Ya nos comunicamos con Jefferson. ¿Alguna cosa que... Ya no tenemos tema, ¿no es cierto? Ya. Lo voy a revisar más un rato y nos vamos comunicando. Pero hay que funcionar. ¿Ya, chicos? Ya, un besito a todos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.